para un equilibrio óptimo. Esta conferencia les es ofrecida en parte por las generosas donaciones de estos patrocinadores. Buenas tardes a todos. Ken, Dr. Ford, muchas gracias por invitarme a este lugar y ha sido un placer poder conocerle. Ha sido una experiencia fantástica. Y a Michelle Bowers, no sé si puede... está ahí detrás. Michelle, gracias por su profesionalidad y por traerme hasta aquí de una pieza. No soy americano, soy extranjero, canadiense, y es todo un reto conseguir pasar la frontera últimamente. Bueno, tenemos bastante historia aquí en Pensacola. Muchos de ustedes quizá ya lo sepan. Teníamos un acuerdo a 3 partes. Estuvimos aquí durante más de un año trabajando con el rendimiento de los bomberos de Pensacola, o atletas de rendimiento como se les conocía antes. Ahora son los Exos y el Instituto Andrews, y trabajando con los bomberos los analizamos realizando tareas reales en la lucha contra el fuego. Por ejemplo, derribando una puerta, desbloqueando un ascensor para rescatar gente, o haciendo agujeros en tejados de edificios. Hemos gastado más de $500,000 documentando el estrés en la columna y los muslos, etc. Y hemos realizado varios ensayos también en los que constatamos lo importante que era para la transferencia de lo que se hace en los entornos de prácticas antes de salir a donde están las llamas, y un mal entrenamiento causa muchos problemas. No se trata simplemente de hacer ejercicio y pensar en que vas a ser un bombero más competente y con menor riesgo de lesión ahí fuera. Un entrenamiento competente es crucial. La manera como cuantificamos el movimiento y todas las herramientas que hay disponibles en el mercado para medir el movimiento, resultó que prácticamente había que emular la velocidad y las cargas que estos hombres y mujeres hacían durante su trabajo para ser capaces de predecir aquellos que lo soportarían bien físicamente y aquellos que no. En todo caso, eso era solo una pequeña introducción a nuestro trabajo aquí en Pensacola. Bueno, veamos lo que hemos preparado para esta tarde. La premisa fundamental es que no existe algo llamado dolor de espalda no específico. No está en la cabeza de los pacientes. El dolor no es algo normal. Hay una causa. Así que hablaré un poco sobre los mitos y cómo trabajar en eliminar los desencadenantes de ese dolor y crear los cimientos de una vida libre de dolor. Empezaré con esta cita del famoso neurólogo checo, el Dr. Karel Lewitt. La primera tarea para el médico o el personal clínico es revelarle al paciente la causa del dolor. Pues bien, a menudo, aunque no siempre, el paciente está de 10 a 15 minutos con el médico que no tiene ninguna posibilidad de probar y reproducir el mecanismo que causa ese dolor como para poder entenderlo y llegar a un diagnóstico preciso. Así que el resultado es que el paciente recibe un analgésico y un papel con algunos ejercicios que tienen tantas posibilidades de ayudarle como de agravar el problema. O peor aún, le dicen a la persona: no entendemos su dolor, debe estar en su cabeza. ¿Alguna vez han escuchado que alguien tenga un dolor de cabeza indeterminado o un dolor de pierna inespecífico? ¿Por qué nos conformamos con este dolor de espalda indeterminado? Enfermedad degenerativa del disco. Eso no existe. ¿Se imaginan ir a ver a su suegra que ya tiene unos cuantos años a sus espaldas y 1 o 2 arrugas en la cara y decirle: hola mamá, veo que ya padeces enfermedad degenerativa a la cara? Es decirles una cosa tan horrible. Si quiere provocarle a alguien un trastorno psicosocial, dígales que tienen una enfermedad. No existe la enfermedad del disco, solo se están haciendo un poco mayores. Así que vean aquí la imagen de una pobre alma, quien el radiólogo, ante el que nunca estuvo, pero que miró la imagen, dijo: tiene una enfermedad degenerativa del disco. Y el paciente llega a verme y dice: oh, tengo una enfermedad que no hace más que empeorar.
Y yo le dije, no señor. De hecho, va a remitir, y eso no es una enfermedad, es una fractura llamada nódulo de Small. A su alrededor hay un edema, que es un proceso inflamatorio que duele. El disco está ahora un poco plano, hay una pequeña secreción, etc. Pero con pruebas para provocar el dolor vimos con rapidez que no había ningún dolor si la columna estaba en una posición neutra, pero cuando flexionaba o extendía la columna se provocaba dolor. Así pues, fue tan simple como explicarle que debía agacharse siempre flexionando las rodillas en vez de doblar la columna, algo que nadie le había enseñado antes. Así que en vez de tener enfermedad degenerativa del disco, su diagnóstico fue que tenía dolor provocado por una lesión que impedía flexionar la columna. Así que ahora tiene una guía bastante precisa de qué hacer y qué no hacer. Bueno, ¿y de dónde viene que nuestra investigación científica tenga con fundamento algunas de estas opiniones críticas que yo tengo? Nos basamos en 4 grandes pilares con pruebas. Pasaré por ellos de uno en uno. Tenemos un laboratorio in vitro. No olvide volver a encenderlo cuando salga. Tenemos un laboratorio in vitro. Perdón. Lamento la interrupción. Tenemos un laboratorio in vitro donde usamos columnas vertebrales reales. Espero que todos hayan firmado sus carnés de donantes de órganos junto con sus permisos de conducir. Y creamos las lesiones para tener una correspondencia 1:1. Podemos saber con mucha precisión qué causa un disco herniado, o una protusión del disco, o una fractura, unos ligamentos desgarrados o lo que sea. Después hacemos tomografías computerizadas, rayos X y una microdisección para saber exactamente qué han provocado esas cargas específicas y cómo se reflejan las diferentes imágenes. Después tenemos también un laboratorio in vivo donde llevamos pacientes reales vivos. Algunas de estas imágenes ya son históricas. Ahora usamos técnicas para medir la concentración de estrés en sus cuerpos. Por ejemplo, hubo un estudio centrado en las elípticas y si sigues de cerca las reacciones de la gente que se ejercita en una elíptica, algunos te dicen, ¿sabe? Esto le ayuda a mi espalda. Pero la siguiente persona te comenta, oh, esto me hace sentir enfermo de verdad. ¿Y cuáles son las variables que causan esta divergencia? Pues según parece, una de las variables es la movilidad de cadera. De modo que si tienes mucha movilidad en la cadera, la elíptica está muy enfocada en los glúteos. Realmente trabaja los músculos de los glúteos mucho más que, digamos, ir a caminar un poco. Puede que necesites justamente eso, pero si tienes una cadera móvil, la cadera se mueve y no provoca apenas estrés en la columna. Pero si tienes una cadera más rígida, las limitaciones en el movimiento de esta se transmiten directamente a la columna, que empieza a moverse, causando un estrés acumulativo asociado a ese dolor. Pero también hay uno de vuestros grandes medallistas olímpicos que compite en categorías mundiales e incluso ella ganó un mundial IPF. En fin, esa es la clase de pacientes que vienen. Y también creamos una columna virtual. Podemos empezar con imágenes como resonancias magnéticas y TACs. Las aglutinamos en serie para crear la columna vertebral de esa persona. Aquí vemos la columna de uno de mis estudiantes de posgrado y medimos el movimiento de la columna como si fuese real y nos permite medir el estrés en los discos, los ligamentos y en los tejidos pasivos. Y después, al igual que su cerebro, activan los músculos. Medimos esos patrones y recreamos músculos virtuales para poder crear un mapa de estrés y ver dónde se localizan las concentraciones de estrés. Y finalmente, medimos la estabilidad de la columna. Seguramente muchos de ustedes hayan oído hablar de su estabilidad, pero hay muy pocas instituciones en el mundo que realmente la midan. Entonces, ¿cómo esos charlatanes pueden saber de la estabilidad de la columna? Lo que es un ejercicio de estabilización y todo eso. El siguiente nivel de pruebas son las clínicas, para lo que conseguimos columnas muy dañadas de los mejores deportistas del mundo y medimos su manera de crear estos patrones tan atléticos, ya sea con o sin lesión en la espalda. Voy a usar esta famosa cita de Vince Lombardi. Todo hombre es un libro, si sabes leerlo.
El dolor en la espalda forma síndromes de varias cosas acumuladas, así que cuando ves un indicio en un paciente y sabes que otros síntomas forman ese grupo, analizas con conocimiento y puedes asociarlo todo y cerrar un diagnóstico con mucha más rapidez. Realmente puede ser que tengan un problema social. He tenido un paciente no hace mucho y estuve tratando de entender por qué no salía de casa a caminar, lo que era parte de su prescripción, hasta que pasado un tiempo me dijo, no puedo hacerlo, es muy peligroso para mí salir. Y si yo no hubiese sabido eso, no entendería por qué ella no hacía sus ejercicios. Así que esta es la clase de cosas que si descubres y lo lees en el paciente, eres mucho más efectivo. Eso era lo último sobre las pruebas. Ahora ha llegado el momento de jugarnos nuestro dinero en todo eso que venimos diciendo. Hagamos pruebas de campo. Ya les he hablado de la historia con los bomberos aquí en Pensacola. Trabajamos con varios cuerpos de policía, el ejército, numerosos equipos deportivos y varios grupos laborales para ver si estas intervenciones funcionan realmente o no. Bueno, esto dice la portada del libro, pero leamos unos capítulos ahora. Estos son solo muestras. Pero aquí vemos una pregunta muy común que recibo de mis pacientes. Oh, mi madre tuvo dolores de espalda. Yo los tengo enfermedad degenerativa del disco y no hace más que empeorar. Y yo digo, bueno, si es un tipo de dolor de espalda asociado al disco a sus 30 años, no le va a jubilar por enfermedad. De hecho, lo va a poder superar. Algunos doctores dicen, oh, si tiene dolor de espalda, vaya a clases de pilates. Pues de hecho, la cuestión es que muchos de esos ejercicios tienen tantas posibilidades de reproducir el dolor de espalda como de aliviarlo. Es un tema delicado y mucho más científico que eso. Hay que ser muy cuidadosos con los ejercicios que se prescriben y asegurarse de que no están reproduciendo el desencadenante del dolor y que están, de hecho, construyendo los cimientos de lo que hace falta y de aquello en lo que el paciente tenía un déficit. Hay algunas instituciones médicas que dicen envíenos su resonancia magnética y decidiremos si lo operamos o no. Bueno, esto no funciona así. Yo creo que ningún radiólogo ante un dolor de espalda o un paciente con dolor de espalda debería escribir un informe de radiología. Por supuesto, no tengo nada en contra de que los pacientes de cáncer intenten obtener información de algo así. Eso es un buen uso de la resonancia magnética. Pero con un paciente de dolor de espalda, lo que el radiólogo hace cuando mira la anatomía y realiza un informe de esta no tiene realmente nada que ver con si esa es o no la causa del dolor de espalda del paciente. Cuando una lesión en la espalda se manifiesta por primera vez, puede que la veas o no en una resonancia, pero la función de esa articulación cambia y en 2 o 3 años un poco de artritis empezará a crecer alrededor de la articulación cigoapofisaria y dejará una marca, y esa es la fase inestable. Hay micromovimientos en la articulación que producen dolor, pero en otros 10 años o así la buena noticia es que todo eso ha recuperado su cartílago y se ha recuperado y el dolor se ha ido, pero la resonancia se ve horrible. ¿Operamos esa articulación o operamos la inmediatamente superior, que era lo que soportaba todo el movimiento hasta que la dañada recuperó su cartílago? Así que todos son mitos que acaban dando sustos a nuestro corazón, me temo. Bueno, vamos a continuar avanzando. Saltamos unos capítulos y vemos que si el sistema médico no está en condiciones de proveer un diagnóstico preciso al paciente, es debido a un motivo político por el que no disponen de 3 horas. A mí me lleva, si hago una valoración pormenorizada de una espalda, 3 horas. Analizar todas las mecánicas, la neurología, la situación social y su historia. Si quieres un diagnóstico preciso, esa es la realidad del asunto. Así pues, ¿puedo guiar al paciente para que se haga a sí mismo una valoración? Pensemos en esta idea por un momento. Pues bien, hay varias posibilidades de diagnóstico para los tejidos. El dolor lumbar puede venir de un disco, una articulación o grupo de tejidos. Podemos aproximarnos a los tejidos después de una valoración de este nivel, pero nunca se podrá ni debería importar cuál es precisamente el agente bioanatómico del dolor. Sin embargo, si se consigue entender qué posturas y movimientos en los esfuerzos hacen aumentar el dolor y cuáles lo alivian, esa información es lo más valioso que se puede saber.
Así que hay lo que los médicos llaman señales de alarma, cosas que son siniestras y malignas y que no es conveniente tener. Empiece siempre este proceso visitando al personal clínico para aclarar que no se trata de ninguna de estas cosas. Voy a añadir una o de hecho un par más, pero céntrese en esta de abajo. Si usted no puede encontrar un movimiento o postura o esfuerzo que le quite el dolor o lo agrave, entonces no tiene dolor mecánico de la espalda. Tiene que volver junto a su médico enseguida, y hemos encontrado numerosos casos. Tumores, infecciones y cosas desagradables porque la persona no respondía a esos supuestos. Pero si usted tiene dolor mecánico de la espalda, tiene que ser capaz de encontrar movimientos, posturas o situaciones de esfuerzo que le hagan sentir peor. Y debe evitarlas para insensibilizarse, y otras que puede tolerar, y debe trabajar en ellas como su terapia. Ahora empecemos con el supuesto. El ejercicio reduce el dolor. Solo un supuesto. Bien, voy a mostrarles un mecanismo en tan solo un minuto, en que la flexión constante de la columna, es decir, doblar la columna una y otra vez, sentarse frente al ordenador 8 horas, hacer esto con sus teléfonos móviles, con una cierta carga de trabajo va a crear una pequeña fisura o laminación en las fibras de colágeno de los discos, y el disco de la columna no es una articulación de una bola y su ranura. No está pensada para trabajar como un hombro o la cadera en su rango de movimiento una y otra vez. Pero si se detiene ese mecanismo de flexión por una carga, la presión hidráulica se reduce. Ustedes son de Florida, así que voy a utilizar el ejemplo de una pepita de naranja. Si tengo una pepita de naranja y la sujeto entre mi dedo y mi pulgar e inclino la presión hacia ese lado, la pepita de naranja se va a salir hacia un lado todas las veces. Pero si dirijo el eje de presión justamente en el centro, se mantendrá firme. Así que si me flexiono hacia adelante una y otra vez hidráulicamente, estoy generando esfuerzo y trabajo el núcleo posterior. Les enseñaré a qué me refiero en un momento. Pero una vez más, si yo usase mi cadera y solo moviese la cadera, esa presión hidráulica sería anulada. Podemos probar que con mucha frecuencia esto hará que los huesos se encojan y que la fisura, lo explicaré luego, recupere su cartílago y finalmente se reducirá el dolor. Así pues, en cada uno de estos supuestos hay 3 elementos que evaluaremos. Interpretar su historia decididamente, provocar el dolor para entender el mecanismo, hacer lo contrario para eliminar el dolor. Ahora estamos doblemente seguros de que entendemos el mecanismo y, por tanto, no prescribimos ejercicio. La primera cosa es eliminar la causa, dejar que la agente causante del dolor se insensibilice. Trabajar con la persona que ahora está receptiva al ejercicio y después desarrollar un programa que no es pilates, ni yoga, ni nada similar. Contiene los elementos que se necesitan para crear una base libre de dolor. Permíteme que les dé un ejemplo a continuación. Veamos si podemos encontrar el agente del dolor y después las mecánicas de la espalda. Por supuesto, he escrito libros clínicos orientados al cuerpo médico que son grandes y gordos y no querrán leerlos. Pero para los profanos en la materia podemos, al menos, reducirlo a si flexionar le provoca dolor o una carga que extiende o comprime. Simplemente póngase de puntillas y haga esto. ¿Y si le provoca el dolor? Ajá, esa presión es lo que provoca su dolor. Así que si empezamos de esta manera, haga que el paciente o usted mismo se siente en un taburete. Agarre el lado del taburete y tire hacia arriba, lo que comprimirá su espalda. Mucha gente dirá, eso no me causa dolor, u otros dirán que sí, y si después decimos dóblese hacia abajo y repítalo, algunos dirán, esto aumenta mi dolor. Entonces acaba de identificar doblarse hacia adelante y flexionar la columna como una causa de dolor. Ahora observe el cuello. La postura del cuello determina la tensión de la médula y la columna lumbar en las vértebras lumbares. Algunas personas que tienen tensión en la médula, cuando les diga ahora flexione el cuello, dirán, oh, mi dedo derecho del pie acaba de reaccionar, y sin embargo, al levantar la cabeza mi dolor se ha ido. Así que acabamos de probar qué es la tensión. O tenemos lo contrario, si lo que a uno le causa el dolor, a otro se lo quita. Eso confunde a muchos profesionales clínicos. Normalmente cuando sucede doblando el cuello hacia adelante se le llama gancho neural.
Ahí se encuentra el problema. Puede ser un poco de artritis ósea o un disco inflamado, pero cuando miran hacia abajo libera la raíz del nervio de ese dolor, sea el que fuere, y cuando después miran hacia arriba, les hace bajar rápidamente la cabeza, y esto puede apreciarse desde kilómetros de distancia. Si un jugador de la NBA que mide entre 180 y 215 centímetros entra y ven que camina así, y caminan así, y les han dicho que son unos chiflados psicosociales caminando así, y lo ves en su mirada. Hago algo clandestino para conseguir que miren hacia arriba y se aprecia. Eso duele, doctor. Me duele el dedo del pie o por la pierna. Es simplemente que el doctor no se percató de que el paciente tenía un gancho en la base de ese nervio en concreto. Vamos a ver un pequeño vídeo. Hay varios de estos modelos que están hechos con base en nuestra documentación de estas dolencias. De manera que si te inclinas hacia adelante con un cierto esfuerzo, porque, digamos, has estado muy motivado en el gimnasio haciendo levantamientos de pesas, pesos muertos, cargadas o algo que someta mucha presión, y estás doblando la columna hacia adelante una y otra vez, el gel nuclear que está en el centro del núcleo, esas fibras de colágeno que forman el disco están adheridas las unas a las otras con sustancia fundamental que no dejas de mover y se ablandan, y con la presión que esa carga del tipo que sea que estás levantando hace sobre ellas, acabarán por laminarse y el gel saldrá por la espalda. Ahora vean el vídeo que les voy a poner. Y observen cómo me inclino hacia adelante. ¿Ven cómo sale el gel por la espalda? Esa es la raíz del nervio. Ahora, en esta ocasión, voy a conducir la fuerza hacia abajo. ¿Ven cómo no ha salido? Así que si flexionan hacia adelante, se oprime el gel hacia afuera como esa pepita de naranja que se iba hacia el lado equivocado. Pero si te mantienes firme y te doblas con tus muslos, en otras palabras, te comportas como una altera, la presión hidráulica es cero. Voy a pasarlo de nuevo. Miren, la primera vez voy a apretarlo e inclinarme hacia adelante. Sucede exactamente ahí. Esto puede pasar por estar sentado delante del ordenador demasiado tiempo. Ahora voy a apretarlo y llevar la línea de presión recta hacia abajo, pero no permitir que flexione. El disco se estruja un poco, pero el gel no sale por la fisura. Con el tiempo, si usted evita hacer eso, la fisura se soldará y se endurecerá, y usted estará a prueba de balas de nuevo. El gel ya no se saldrá. Bien, aquí vemos otro tipo de agente de dolor. Solo obsérveme un segundo. Sobre si yo le haría esto a un paciente de dolencias óseas de 90 u 85 años, no lo haría. Pero para la persona promedio, esto es 1,5 veces el peso corporal. Me pondré a lo mío y ¡boom! Y después, mi dedo del pie derecho me arde, o lo que sea que provocaba ese dolor de espalda. Ahora, aprieten los dedos hacia afuera. ¿Ven cómo lo hago? Estimulo mi pared abdominal que actúa como un soporte y después repetimos. Doctor, es usted mágico. Me ha quitado mi dolor. No lo he hecho. Lo que tenía era un pequeño desplazamiento, o no podría soportar, simplemente pensemos que era un microdesplazamiento. Ponemos una faja abrazándole y reproducimos con ingeniería el microdesplazamiento. ¿Le alivió? Usted puede que diga, eso me ha dolido y solo ha empeorado las cosas. Eso quiere decir que usted no puede tolerar el coste en compresión de hacer un bracing. Intentemos algo distinto. Mirando a mi alrededor, parece que muchos de ustedes tienen la suficiente edad para recordar aquellos buenos tiempos del autostopismo. Miren ahora, voy a agacharme hasta... Eso es un encogimiento de hombros. Voy a hacerlo en el vacío y dejar ir mi barriga. Inténtenlo. Sí, eso ha dado en el clavo. De tal manera que ellos vean cómo reproducimos el dolor y después probamos con diferentes estrategias para ver qué funciona para cada uno y lo que funciona para uno lastima al otro. ¿Me siguen? Así que le guiamos para centrarnos en lo que le funciona a usted y que pueda identificar la causa de su dolor. Le guiaremos con varias series de este tipo hasta que identifique qué le quita el dolor. Claro que muchos de ustedes no estarán a gusto haciendo esto solos. Naturalmente, lléveselo a su médico, su fisio o su cirujano, entrenador o quien sea y podrá ayudarle y guiarle con todo ello. Así que el gran siguiente paso ahora que usted ha entendido con mucha precisión los movimientos, las posturas y los esfuerzos que le causan el dolor y aquellos que lo alivian, ¿qué debe hacer usted? Puede haber descubierto que cierta rigidez abdominal puede ayudarle o perjudicarle, y en el caso de que le ayude también puede ajustarse. Ni mucho ni poco. Es cuestión de ajustar, y os expondremos una serie de ejercicios por repetición.
Y ahora vamos con las herramientas que estudian el movimiento. Bien, algunos dirán, ¿sabe? La última vez que tuve un ataque agudo fue inclinándome hacia adelante para cepillarme los dientes. Ajá, aprendamos una flexión de cadera. Ponga sus manos en los muslos. Observe, deslice las manos hacia abajo y ahora agarre sus rodillas con fuerza y así no levantará con su espalda. Miren, esto es un encogimiento y eso es lo opuesto. Así como ven, adapto mi espalda y hay una columna vertebral doblada y una recta. Encuentre la posición que le alivia ese dolor, no encogimiento, pues esa es la magia. No se levante con su espalda, use su cadera y ponga recta la espalda, de manera que no sienta dolor y después mueva los muslos. ¿Lo ha entendido todo el mundo? Vale, pues levántese. Esta es una situación de Simón dice, dejen que les dirija en esto. Amigos, por favor, necesito su atención. Juntos lo conseguiremos. Atentos, quiero que respiren suavemente para relajarse. Miren y simplemente hagan esto. Bien, pongan sus manos en la parte frontal de sus muslos, deslícenlas hacia abajo y todo buen americano sabe cómo jugar de parador en corto. Jueguen como el parador en corto, pero no tengan las manos así en sus rodillas o alrededor de ellas. Trasladen todo el peso que puedan hacia abajo con sus brazos. Ahora algunos de ustedes están apoyándose en los talones. Fíjense, como la torre inclinada. La torre inclinada hacia adelante en sus tobillos. Bien, ahora está perfecto, muchacho. Bien, las rodillas deben estar por encima de los dedos de los pies. Algunos de ustedes tienen que echar hacia atrás un poco sus rodillas. Precioso. Bien, eviten coger los hombros. Presión hacia abajo y tire de su cadera. Ahí lo tiene. Así pues, aquellos de ustedes que tienen esa experiencia de cepillarse los dientes y que alguien les clave un cuchillo en la espalda, pueden aprender el ingenio de esa gente de dolor. Algunos de ustedes habrán oído, oh, me rompí la espalda recogiendo un lápiz o estornudando. Si estornuda de esta manera, yo le diría, bien, se merece ese dolor. Bueno, sé que no debería ser grosero, pero impacta a la persona descubrir que ellos tienen el control. La próxima vez, si eso le produce un dolor, estornude hacia arriba. Y así ha disminuido ese esfuerzo hidráulico para siempre, si ese era el desencadenante del dolor. Siéntense. Miren qué interesante. Amigos, acabo de mostrarles la flexión de la cadera y qué es lo que hacen. La mayoría de ustedes acaban de desplomarse la silla. Lo que debían haber hecho era justo lo que les acabo de mostrar. En eso consiste la higiene de la columna. Les he dado herramientas para los movimientos. Les he enseñado cómo sentarse y levantarse del váter, de una silla, o cómo cepillarse los dientes. ¿Entienden lo que les digo? Asimílenlo en sus rutinas diarias y, en fin. Así que en eso consiste la higiene de la columna personalizada para usted. A todo el mundo cuando entra le digo, ¿le importaría quitarse los zapatos? En realidad, no me importa eso en absoluto. Lo único que de verdad me interesa es ver el movimiento y cuando lo veo y me queda claro que inclinarse hacia adelante les causa el dolor, también me doy cuenta de que mi terapia no conseguirá ningún resultado hasta que en el día a día se le enseñe a esa persona a atarse los zapatos evitando activar el desencadenante de su dolor. Levante su pie. Acerque su cadera al objetivo. ¿Han visto en qué consiste el secreto? Bajar su cadera hasta el objetivo y así ha podido evitar poner el dedo en la llaga y sensibilizar su dolor de espalda. Ha ingresado $1 en su cuenta bancaria en vez de robar uno. Vamos a avanzar a la técnica de trabajo. A esto se le llama el arquero y su arco. Piensen en la arquería y cómo usted empuja el arco y tira de la flecha. Igualmente, para liberar ese bloqueo, usted se apoya en un soporte y tira del bloque que acaba de descargar y elimina así el desencadenante del dolor. Estos son solo algunos ejemplos. Bueno, ahora avancemos al tercer elemento y creemos la base de un movimiento sin dolor. Nosotros no hemos creado o inventado estos ejercicios. Lo que hemos hecho es evaluar y escrutar varios ejercicios diferentes de estabilización de la columna y nos hemos esforzado en seleccionar aquellos que resultaron ser los mejores en liberar su columna de cargas manteniendo al mismo tiempo su estabilidad.
El resultado de todo esto son 3 ejercicios para la parte frontal, los costados y la parte trasera, y lo mejor para la cadena anterior es esta versión modificada del encorvamiento del tronco. No aplane su espalda en el suelo como le han enseñado en las clases de pilates. Eso estresa la espalda. En su lugar, mantenga la curvatura natural. Ponga las palmas de sus manos bajo su espalda y dé apoyo a esa curvatura. Bien, puede que algunos de ustedes tengan los hombros doloridos o lesionen los manguitos de los rotadores. Entonces mejor que ponga la mano sobre su abdomen y doble la toalla al medio, o sea creativo y ponga algo por debajo de la parte baja de la espalda y después levante la cabeza y el cuello algo más de 1 centímetro. Eso es todo, algo más de 1 centímetro y aguante 10 segundos. Eviten esto. Para los laterales, la familia de los ejercicios de puentes o planchas laterales resultaron ser los mejores. Ejercitan el cuadrado lumbar, el músculo dorsal ancho y oblicuos, justo lo que se necesita para el sistema de cableado de tejidos lateral. Algunos me dicen, eso es demasiado agresivo. Quizás tengan que empezar poniéndose simplemente contra la pared, estirando y haciendo ejercicios de respiración mientras ella sigue haciendo la demostración. Para la parte posterior resultó ser lo que llamamos la familia de elevaciones contralaterales o Bird Dog. Puede comenzar simplemente levantando una mano, pero antes de eso, adapte la postura de su columna para obtener una curvatura natural. Esa es la posición con menos estrés para su espalda de todas las posibles. La está preparando para recibir una carga y después empiece elevando un brazo estirado. A medida que progrese, levante también una pierna y el resultado final es conseguir un Bird Dog completo manteniendo brazos y piernas opuestas unos 10 segundos y después barra el suelo. ¿Por qué? Cuando medimos con espectroscopia de infrarrojo cercano, descubrimos que los músculos pierden su oxígeno porque la contracción muscular oprime el lecho capilar. Si usted quiere tener calambres musculares junto con su dolor de espalda, mantenga la postura 20 segundos. Así que la ciencia lo ha demostrado. Solo 10 segundos de mantener la postura. Barra el suelo para reactivar la circulación de la sangre y hágalo de nuevo. Todas estas cosas suenan muy sencillas, pero no es ingeniería aeroespacial, por lo que mucha de esa ingeniería ha sido necesaria para llegar a esta simplicidad. Bien, y muchos de ustedes habrán tenido un trasplante de rodilla o de cadera. Pues háganlo en una silla y trabajen con lo que el paciente tenga. En cualquier caso, creo que empiezan a entender la idea. Y uno debe caminar para tener una espalda sana. Hay un músculo, uno de los principales estabilizadores de la columna llamado cuadrado lumbar que trabaja ambas partes de la columna. La gente dice, bueno, ¿y cuál es la importancia de la estabilidad del tronco? Bueno, les puedo demostrar que no se puede caminar si no hay estabilidad corporal. Si van al hospital neurológico infantil encontrarán un muchacho que tiene paralizado el cuadrado lumbar, un músculo en un lado en el tronco. No pueden caminar, caminan así. Cuando se apoyan aquí y después mueven la pierna, lo logran, pero cuando se apoyan en esta pierna, la base de la pelvis se cae. ¿Con qué caminan? Así. Porque no pueden moverse. Así de importante es el control lateral del tronco. ¿Y esto lo corrige el levantamiento de peso muerto? ¿O el levantamiento olímpico? No, todos esos ejercicios se realizan con 2 pies en el suelo. La única ocasión en que se ejercita esa estabilidad central del plano frontal es caminando. No es algo negociable. Cuando se consigue, puede cargarse con un maletín, llevar un kettlebell o practicar paseo del granjero. No se trata de levantar un peso excesivo, es más bien algo ligero. Pero, y aquí tienen un poco más de ciencia, si solamente salen a caminar una vez al día, bien, se merecen su dolor. La cosa más sana que puede hacerse es un entrenamiento intermitente. Si quiere que su espalda se inflame, haga una larga caminata todos los días, pero sería mucho más inteligente por su parte entrenar de manera intermitente en pequeños intervalos más cortos y tolerables. Cuanto más delicada sea la espalda, más paciencia se necesita también. Cada 20 minutos, usted se levanta de la silla y camina 5 pasos. Por ahí se empieza. Pero para la mayoría lo más inteligente sería de un paseo de 20 minutos al desayuno, al almuerzo y la cena. Mucho más saludable. Así ha acumulado 1 hora, que es un buen paseo.
Claro que, si camina así, le convendría mucho más si pudiera balancear sus brazos alrededor de sus hombros, lo que es un paso más militar. No tiene por qué ser caminar como un soldado, pero hay un motivo por el que los brazos oscilan con los hombros al caminar. El dolor lumbar hace que su espalda pierda firmeza y paraliza sus hombros cuando le duele, pero si puede liberar sus hombros almacenará y recuperará energía elástica de tal forma que cuando camino así, consigo un estiramiento natural por todo el cuadro superior derecho y a través del glúteo también hacia abajo por la pierna en el otro lado. Balancear los brazos sobre los hombros no permite esto y por eso puede ver que es tan importante caminar correctamente. La manera en que uno camina importa. Deshágase de las sandalias y calce un buen par de zapatillas para caminar. Camina a buen ritmo durante 20 minutos 3 veces al día. No de esta forma, sino de esta otra. Bueno, estamos entrando ya en la última pequeña parte. Ha llegado el momento de poner a punto la máquina y añadir un poco más de poder de tracción. Así pues, las tracciones con la opción de TRX son un ejercicio magnífico. Tiene una carga directa cero sobre la columna. Los ejercicios seriales de repetición o culturismo en el suelo se dan cuenta de que esto es compresión de la espalda y esto es una carga que provoca dolor en mucha gente, pero cuando hacemos una flexión no hay. No voy a hacer una flexión. O en una barra, no hay una carga pura que haga trabajar mi espalda. Es muy tolerable para la mayoría de la gente, pero si me doblo hacia adelante y después cojo el peso, es como un voladizo que está causando esa carga neta a lo largo de mi espalda. Así que se puede crear mucha fuerza si sabemos cómo reproducir lo que desde un punto de vista ingenieril se llamaría articulación de 3 puntos en la espalda. Estoy ya, como muchos de ustedes, cerca de la jubilación y dejando de tomarme las cosas tan a pecho en lo que respecta a esto. Estoy mucho más interesado en los tipos de estenosis de los causantes del dolor en columnas con más edad. Un paciente vino a verme y en 4 minutos ya estaba operado como se muestra. ¿Qué fue lo que hice? Un poco de estiramiento de la columna torácica. Entonces estamos listos para empezar y bajar hasta las rodillas y empujar 1 kilo con cada mano y de cada codo en mi pierna de apoyo. Y después no bajarlas. Solo que el paciente empuje ese kilo durante 10 segundos. A los 10 segundos que suelte y los codos vienen hacia adelante un poco. En otras palabras, así es como se aprecia. Se empuja hacia abajo, después de 10 segundos se relaja y los codos vienen hacia adelante. Oh, parece que has levantado un poco. Bueno, yo no estoy allí todo el tiempo. Se les enseña cómo hacerlo en una silla, de manera que empujen 10 segundos con sus codos y después de 10 segundos tiran de sus glúteos hacia atrás, hacia sus talones. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo han tirado? Y después hacen otro ciclo de otros 10 segundos. Bueno, no le resultó nada fácil hacerlo, así que en su lugar lo hice estando de pie. Aquí está mi brazo bajo sus codos. Hizo fuerza empujando hacia abajo los 10 segundos. Se relajó. Le levanté sus codos un poco más. ¿Ven cómo está ahora? 3 ciclos de esto y ahora se pone de pie así. Así que esto es un ejemplo. ¿Va a funcionar así de bien con todos ustedes? No, por supuesto que no, pero les funcionará a algunos. Así pues, solo les estoy dando ejemplo tras ejemplo de aquellos que hemos catalogado, y el mero hecho de que los vean aquí no quita que les funcione a ustedes o no. Pero tan amplio es nuestro trabajo que acabaremos por encontrar diferentes técnicas. Bueno, ya llegó el momento. Recuerden que les dije que era el momento de salir ahí fuera y comprobar que funciona. Así hacemos lo que llamamos descompresión en el banco del parque. Esta persona solo podía caminar 3 o 4 minutos antes de que esos síntomas en su espalda le produjesen dolores en sus piernas. Así que le dijimos, vaya a dar una vuelta por un parque que tenga un banco. Si el dolor le comienza a los 4 minutos, pare a los 3. No se haga daño y no se cause dolor, pero deténgase en el respaldo del banco del parque. Ponga sus manos sobre este mientras se inclina sobre el banco y recuerde este movimiento de no encogimiento que les he enseñado. Y miren mi cadera. Voy a hacer que mi cadera se deslice hacia el banco del parque y permanecer ahí durante 30 segundos.
Se levantó, le pregunté y dijo, sí, mis síntomas se han ido. Estupendo. Vaya a caminar otros 3 minutos. Vuelva aquí con la frecuencia que lo necesite. Y ahora, por primera vez, en vez de caminar 3 minutos y tener que abandonar, acumulativamente ha caminado 15 minutos sin sufrir ningún dolor. Así que creo que vamos entendiendo esta idea de entrenamiento acumulativo como clave del éxito. Exposiciones al ejercicio pequeñas y cortas que van consiguiendo su objetivo de esta manera y paulatinamente esa situación de sucumbir al dolor después de 4 minutos son ahora 8 o 10. Miren, nuestro cometido es mantener aquello que tenemos todo el tiempo que podamos, ¿verdad? Si ya no queremos más, pues no malgaste ese más. Son solo unas reflexiones. Bien, creo que voy a concluir con algo que he oído, que el dolor de espalda vende. Sé que hay algunos doctores por aquí. Todos los médicos les dirán que han tenido pacientes que acudieron a ellos y les dijeron, la última vez, bueno, ahora somos abstinentes, no hemos tenido relaciones sexuales en el último medio año, porque la última vez que las tuvimos, nos hicimos tanto daño en la espalda que ahora tenemos miedo. Creo que sé perfectamente qué imagen se les ha venido a la mente. Pero, sin embargo, en nuestro programa de investigación durante los últimos 32 años nunca nos ha interesado las pequeñas cuestiones. Hemos ido siempre directamente a la comunidad clínica y les hemos dicho, ¿cuál es el mayor problema para el que buscáis una solución? Y resultó que, bueno, en esta ocasión tocaba preocuparse de eso. No hay ninguna clase de guía a disposición del personal médico para indicarle a los pacientes cómo no lastimarse la espalda manteniendo relaciones sexuales. Así que nos dijimos, pues hagámoslo. Le tocó a una estudiante mía muy valiente, una de mis estudiantes de posgrado. Pueden reírse, pero estoy siendo totalmente serio. Su nombre es Natalie Sidorkiewicz y ella ha desarrollado el primer atlas que incluye muchas posiciones. Así que cuando el paciente viene y dice que tiene miedo, nosotros podemos ser obstinados. El doctor ahora evalúa la causa de su dolor buscando movimientos, posturas y cargas que le resultan dañinas y luego les puede enseñar en esas ilustraciones qué pueden y qué no pueden hacer. Su lanzamiento ha sido la mayor y más exitosa campaña mediática en la historia de la universidad. Hemos hecho que The Economist trabaje muy duro en el sexo y el dolor de espalda. Salimos en portada en Costa Rica, Italia, Francia y China. Hemos llegado a 1.400 millones de lectores con este tema. No conseguimos la primera plana en los Estados Unidos. Bueno, puede decirse que ustedes viven en un país retorcidamente particular. No hay ninguna universidad en este país a la que se le permita llevar a cabo esta investigación. La cerraría. Así que el Kinsey Institute, una referencia en Indiana para el estudio de las ciencias de la salud sexual, que no puede hacer esa investigación en los Estados Unidos, le hemos ofrecido un acuerdo de colaboración y si quieren ser voluntarios, no es una broma. En cualquier caso, voy a redondear toda esta exposición diciendo que algunos de ustedes han sido rechazados. ¿Tienen un dolor de espalda? ¿O es porque se hacen viejecitos? ¿O está todo en su cabeza? ¿O...? Miren, el dolor de espalda tiene un motivo. Consiga un diagnóstico y si no puede, un colchón puede marcar la diferencia. Las preguntas las responderé al final, lo siento. Pero consiga un diagnóstico preciso para poder saber exactamente qué hacer y qué no hacer. Así podrá ir mermando la causa de su dolor y el agente de esa sensibilidad y sentar las bases de una realidad sin dolor. Ahora son ustedes los que tienen la última palabra. Los buenos médicos le muestran a su paciente cómo pueden curarse. Los buenos médicos y entrenadores no estimulan el miedo y la resignación y les dicen que tienen una enfermedad cuando no la tienen. Ellos estimulan la confianza y la competencia. Y ese es el gran don que hemos aprendido de los bomberos de Pensacola. Hay casos para la cirugía, pero ahora también estoy en condiciones de darles una estadística, porque hacemos seguimiento de cada uno de los pacientes que ha pasado por nuestra clínica. Hay muchos a los que les dicen, bueno, usted ha probado con un fisioterapeuta, un quiropráctico, le enviamos a la clínica del dolor, ha visto al cirujano ortopédico, lo único que le queda ya es la cirugía. Al 95% de esos casos conseguimos evitarles la cirugía y lo primero con lo que empezamos es esto. Hacemos una cirugía virtual.
La cirugía virtual es esto, me vuelvo muy dramático y voy a donde ellos están o les toco suavemente el hombro y les digo, la cirugía sea contigo, hijo. Ahora algunos dirán, yo tengo que ir al gimnasio todos los días y dedicarle 20 minutos a la elíptica porque si no lo hago me estreso tanto que voy a matar a mi marido, o lo que quiera que sea, tiene una adicción. Y les digo, pero si se hace la cirugía es reposo forzoso para siempre. Por primera vez ha podido parar el agente del dolor en su espalda. Así que hagamos esto. Usted ha recibido una cirugía virtual y mañana va a comportarse como un paciente que ha recibido realmente la cirugía. Y hará solamente un poquito de lo que haría y lentamente se hará recuperando y mira, al final superará ese dolor de espalda. Pruébenlo, les funcionará al 95% de ustedes. Bueno, Ken, Dr. Ford, gracias, señor. Veo mucha diversidad en el público y valoro mucho la experiencia que atesoran aquí también. Y espero que haya habido un poco para cada uno de ustedes en mi charla y les agradezco muchísimo el honor de tener la palabra. Bueno, creo que nuestros micrófonos ya están preparados y esperando a que ustedes disparen. Michelle, pienso que tenemos ahí un cuestionario. ¿Puede usted hacernos una recomendación sobre el mejor tipo de colchón para dormir? Bueno, déjeme que le diga lo que dice la ciencia, ¿por qué no? No tengo una recomendación para usted, pero déjeme que le diga lo que demuestra la ciencia. Básicamente se categoriza a la gente en lo que se denomina un cuadrado y un triángulo. Y bueno, mirándola a usted, podemos centrarnos en usted. Usted sería más bien un triángulo. Es una mujer con curvas y tiene los hombros altos. Así que hablando en escenarios típicos, si duerme en un colchón muy firme, por el hecho de tener curvas, las partes que no tengan apoyo van a escurrirse por el colchón y le provocará una desviación. Así que sería más inteligente que comprase un colchón algo firme, pero que tenga una saludable almohada encima. Dicho esto, también le digo que yo no miraría una de esas camas con espuma viscoelástica, por el siguiente motivo. Cuando se hunda en la espuma, así se quedará también el resto de la noche. Necesitará despertar y escalar hacia afuera de esa depresión con trabajo. ¿Me sigue? Así que las espumas viscoelásticas tienden a funcionar mejor para los cuadrados, aquellos que simplemente van, se acuestan ahí y ya está. No van a moverse, pero en cualquier caso, eso es lo que diría la ciencia. Aunque dicho esto, vaya a una tienda de colchones y olvídese del mundo. Olvídese del vendedor. Dígale que se largue y acuéstese en esa cama durante una hora y entonces lo sabrá. Así que como se ve, hay un poco de ciencia ahí, pero también un poquito de sentido común. Señor, vamos a pasarle el micrófono. Gracias por traernos esta Pensacola. El manganeso mineral es esencial para unos tendones saludables, ligamentos, fibras y discos. Y muchos de nosotros pensamos que la dieta americana ya nutre el sistema nervioso, los vasos sanguíneos y puede que incluso los tendones y ligamentos en toda nuestra constitución. ¿Usted recomendaría complementarla con gelatina o manganeso para fortalecer el disco en sus pacientes? La respuesta a eso es un no lo sé. Eso está fuera de mi área, así que no puedo responderle. Por eso prefiero quedarme dentro de mi área de especialidad. Pero es una buena pregunta. Shirley quiere que... Es que resulta que conozco a Shirley y a su marido John. John está en la Academia Naval y justo acabo de estar allí un par de días y han sido unos anfitriones fantásticos también. Así que muchas gracias. Señor, ¿juega la acupuntura algún papel en su mundo? ¿en mi mundo? No estoy cualificado. O digamos que mi habilidad es cero en ese campo. Pero sí le diré algo que es, digamos, una respuesta un poco más amplia, si se me permite. Mi mundo es diagnosticar la causa mecánica.
deshacerme de esa causa mecánica y después conseguir el mejor rendimiento y engrasar bien la máquina. Ha habido, estoy pensando en varios de esos grandes deportistas olímpicos de este país que he tenido como pacientes y al final he hecho todo lo que he podido. Les he quitado el dolor. Han vuelto a los duros entrenamientos y les va muy bien, excepto que tenían un pequeño desgarro. Estoy pensando en uno en particular, uno de esos grandes deportistas olímpicos, y en su cuadrado lumbar simplemente había un pequeño desgarro y yo no tenía las habilidades manuales para eliminarlo, pero sí disponía de mis gurús de mano en lo que yo llamo medicina manual, y ellos habrán estado probando diferentes sustancias o acupunturas o lo que sea, y en 3 sesiones con esa persona me hicieron quedar como una superestrella. Aquello fue la última pequeña pieza del rompecabezas. Y también le voy a decir otra cosa. Seguro que ha visto en la teletienda a estos tipos vendiendo pequeñas máquinas TENS o de electroestimulación. Pues hay una de esas máquinas de una teletienda de la que me pidieron una investigación para dar cuenta a la FDA de si podía ser probada como dispositivo médico. Esta cosa es de verdad. Y lo que aprendí allí gracias al médico asesor es que funciona mejor cuando la usas sobre puntos de acupuntura. Así pues, tengo 0 experiencia en ese campo y no la entiendo. Pero eso es lo que puedo decirle. Como decía, prefiero mantenerme dentro de la integridad de la ciencia. Esto es todo lo que puedo decirle. No sé si he respondido su pregunta, pero quiero dejarlo aquí. Podemos, Shirley, ir con esta señora y después voy con usted. Así que un segundo. Michelle, por favor. Muchas gracias. ¿Qué puede decirnos de las tablas de inversión? Bueno, nuevamente he puesto a prueba tablas de inversión que estiran su columna y relajan la presión del disco hasta un cierto punto. Cuando se vuelve a levantar, toda esa descompresión se va en unos 15 minutos. Si la pregunta es, ¿puede ayudar a algunas personas? Yo le puedo decir que ha perjudicado a algunas personas. Lo que yo haría si un paciente me pregunta esto, le diría, mire, probémoslo. ¿Se siente mejor o peor ahora? Algunos me dirán, oh sí, me siento mejor. Otros, no, ha empeorado. Vale, primero voy a restablecer las curvaturas naturales de su espalda poniéndole un refuerzo lumbar en sus glúteos. Quizás tenga mucha curva o unos glúteos prominentes, no lo sé, pero vamos a moldearlo para que se ajuste un poco y relajarlo lo máximo posible. Después lo probaremos. Pero después voy a ponerlo sobre una tabla y probar a aplicar un poco de tracción para relajarlos. Y voy a ir variando la intensidad y variando el ángulo. Si, por ejemplo, usted tiene una raíz nerviosa femoral saliendo de L1, 2 y 3, que está un poco irritada, cuando doble la rodilla, esta tira de la raíz femoral y le causa el dolor. Entonces, ¿se da cuenta? Si se tiende de arriba a abajo y dobla las rodillas, le va a hacer sentirse peor, así que depende de cuál sea el mecanismo que desencadena ese dolor. A algunas personas les produce dolor de cabeza. En todo caso, ¿se da cuenta de lo que voy? Para todas las cosas que puedan preguntarme, la respuesta es siempre un depende. Comprenda el mecanismo de su dolor y aprovéchese del mejor recurso clínico que encuentre para solucionarlo. ¿Qué le parece mi...? No estoy en absoluto tratando de evitar su pregunta, pero debo permanecer una vez más dentro de la integridad de la ciencia. Gracias, ha sido muy ameno. Cuando hablaba de que el cuerpo es capaz de reparar algunos geles o líquidos, esa clase de cosas, ¿se trata de una solución permanente? Si continúa haciendo sus mecánicas apropiadas, se dice. ¿O acaso si se sale de ellas y vuelve a sus anteriores costumbres inapropiadas, volverá también a dañar su cuerpo? Si es algo que se puede reparar para siempre, a eso me refiero. ¿Va a repararse y estar así para siempre o no? ¿O cada vez que...? Entiendo su pregunta, la respuesta es sí y no. Hablando en líneas generales, mire, tengo gente con una protuberancia o una hernia discal jugando en la NBA, en la NFL o luchando en la UFC. Así que sí, podemos tratarlo y llevarlo a niveles anteriores a la aparición de la dolencia. Ningún problema, para algunos.
Si se sale de su posición, sí volverá a colocarse. Para mucha gente también sella muy rápido y desarrolla su cartílago. Es mejor si es una persona mayor. Si es más joven con un gel mucho más viscoso, le cuesta más sellar. Le va a llevar un poco más de tiempo, pero finalmente acabará por hacerlo. Así que ahí tiene su respuesta. Cuanta más edad tenga la persona, más rápidamente sellará, en líneas generales. ¿Le sirve mi respuesta? Es una gran ventaja el hacerse un poco mayor. Van a superar esa cosa de la espalda. Muchas gracias por haber venido. Ha habido muchísima publicidad televisada o por internet en Estados Unidos este año de escritorios para trabajar de pie. Sí. Tengo dos preguntas. ¿Son beneficiosos? Y lo segundo, yo casualmente me siento delante de un ordenador en mi escritorio de mucho tiempo y también soy alto como usted. ¿Hay algo específico que deba hacer? Le entiendo. Bien, son dos preguntas. ¿Qué sabemos de los escritorios para estar de pie o sentado? Bueno, este es el curioso resultado de nuestros estudios. Y, de nuevo, discúlpenme amigos, pero depende. Hay algo muy interesante. Algunos de ustedes saben lo que es la lordosis. La lordosis es la curvatura en la parte baja de su espalda. Bien, cuando evaluamos personas con mucha lordosis, permanecen en lo que se llama estrés elástico. Antes de nada, permítame que les defina el equilibrio elástico. Es un concepto mecánico. Si yo pudiese ser anestesiado y cayese en una piscina, mis articulaciones estarían en equilibrio elástico. Este sería el equilibrio elástico para mi codo. Si lo extiendo, tendrá estrés en el flexor. Si lo flexiono, tendrá un mayor estrés. Así que, ¿ven cómo sería mi equilibrio elástico ahora? Pues gente con mucha lordosis están en una extensión elástica cuando la medimos. Así que, si se sientan, desestresan su columna. Si una persona tiene una espalda plana, cuando se sienta tiene un mayor estrés porque se aplana más todavía. ¿Ven cuál es el razonamiento? Pues el principio científico se basa en el equilibrio elástico, que está condicionado por su anatomía. Así que, ¿ven cómo nuevamente depende? Y lo primero que yo comprobaría es dónde se encuentra su punto de equilibrio elástico. Pero eso sería lo que la investigación científica de la mecánica nos muestra. En cambio, la práctica nos muestra que si está mucho tiempo de pie, su descanso de estar de pie debe ser sentarse un rato. Mientras que si está mucho tiempo sentado, su posición para relajarse será ponerse de pie un rato. Uno no debe estar sentado todo el día o estar de pie todo el día. En eso consiste precisamente la bella mecánica de la estación sentado-levantado. Es sencillo adaptar eso. Si se cansa de la una, cambia la otra. Es la manera más simplista de expresarlo, pero tiene ciencia detrás. Sin embargo, si pasa muchas horas sentado, y me he fijado un poco en usted y su postura, y le he evaluado un poco durante esta hora. ¿Por qué no prueba esto? Cierre el puño y póngalo a lo largo de su espalda, así. Ahora relájese y reclínese. Mueva la pelvis hasta la parte de atrás del asiento. Un poco más y baje la mano. Bien, usted tiene un hombro inflamado, ¿verdad? ¿Inflamación en el hombro? ¿Sí? Inténtelo mejor con la otra mano. Ese otro hombro parece estar mejor, ¿verdad? Sí, también tiene que girar la muñeca un poco cuando lo hagan, ahora que me fijo. En todo caso, fíjense, cuando la puso detrás de su espalda, ¿verdad que le hizo sentir mejor? Bueno, pues cuando esté sentado frente al ordenador, consiga un refuerzo lumbar y póngalo ahí, y conseguirá eliminar el estrés que se acumula y le causa el dolor. Bueno, veo que estoy delante de un caso de estudio aquí mismo, lo veo en usted. ¿Ok? Aquí, sí. Tengo una pregunta. Siempre me lo he preguntado. ¿Es bueno estallar la espalda? A mí me sienta bien. Y ya sé que es un poco... Bueno, de nuevo, yo no sé si para usted es un beneficio, pero le puedo decir una cosa. Cuando tengo a un paciente sentado frente a mí y está automanipulándose, es decir, están sentados ahí mismo y me cuentan sobre su dolor de espalda y se agarran el cuello y después se vuelven a sentar y...
Normalmente es un indicador de que están manipulando en exceso y tienen percepciones neurológicas invertidas. Lo que quiero decir con esto es que si yo tomo una articulación y la doblego, eso se llama jiu-jitsu y a la mayoría de la gente no le gusta porque te somete. A algunas personas les encanta estirar hasta el final del recorrido y como el cuerpo tiene receptores de ese estiramiento, la respuesta más normal es decir, no me gusta. Los receptores de ese estiramiento están realmente para ayudarle a ponerse nuevamente en equilibrio. Así que vemos que alguna gente recibe una percepción invertida y siguen estirando. Reciben un impasse de analgésico de 20 minutos de este reflejo en el receptor del estiramiento, sin darse cuenta de que es el origen de un dolor. Y siguen extenuando ese punto porque se sienten bien unos 20 minutos. Déjenlo. Todas las veces que sienta la necesidad de estirarse, vaya a acostarse sobre una tabla, acuéstese en el suelo, ¿sabe a lo que me refiero? Así que, nuevamente, depende de cómo sea el estado neurológico en ese momento y si usted está en ese proceso de inversión o no, con que realmente no responde a su pregunta, así es. No lo sé, pero estoy seguro de que si puedo trabajar un poco con usted, podré concretarle mejor una respuesta. En todo caso, ya me han advertido del exceso de tiempo. Y eso es todo. Gracias a nuestro ponente.